breve de sermones acerca de la solución bíblica o la solución de conflictos en base a la enseñanza bíblica. Hemos orado desde un inicio hace 3 domingos para que Dios nos permita asimilar esta enseñanza y usarla en el momento preciso para solucionar conflictos, o mejor aún, para evitarlos, hermanos. Porque cuando las personas se traban en conflictos, ya sea en una sala de un tribunal, en la alcoba, en el lugar de trabajo o en una reunión de la congregación, las relaciones normalmente quedan severamente dañadas. Los conflictos nos quitan tiempo, nos quitan dinero, nos quitan energía, nos quitan oportunidades invaluables en los negocios o en nuestro ministerio. Lo que es peor, pueden destruir nuestro testimonio cristiano. Porque cuando hay creyentes enredados en conflictos encarnizados, en desacuerdos permanentes, cuando hay hermanos en la fe fríamente distanciados entre sí, son pocas las personas que van a prestar oídos cuando intentemos hablarles del amor reconciliador de Jesucristo. Pero si por el contrario, cuando como cristianos aprendemos a ser pacificadores, podemos convertir un conflicto en una oportunidad para fortalecer nuestras relaciones, para preservar recursos valiosos y hacer de nuestras vidas un testimonio del amor y del poder transformador de Cristo. Ese es el propósito de los libros que se han escrito sobre el tema, como el de Ken Sande, que se llama Pacificadores, y que dijimos desde un inicio es la base, o que nos está sirviendo como guía más bien para estas pláticas. Y por supuesto esa es la razón de estas pláticas: preservar recursos valiosos y hacer de nuestras vidas un testimonio del amor y el poder transformador de Cristo. Aunque es imposible en tan poco tiempo abarcar todos los aspectos involucrados en la solución de un conflicto, sí queremos que Dios nos permita aportar, mediante un enfoque simple pero integral, basado en la enseñanza bíblica, una herramienta para que las relaciones interpersonales en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro lugar de trabajo o estudio, se vean fortalecidas. Y aquí necesito insistir, hermanos, en que el enfoque tiene como guía el material de este libro Pacificadores, del autor Ken Sande, pero está fundamentado sólidamente en la palabra de Dios, porque solamente Dios es el que puede ser nuestra guía para solucionar cualquier problema, incluidos los conflictos. Y por lo mismo es eficaz la palabra de Dios para solucionar todo tipo de conflictos. Así que después de haber analizado cuál es el corazón de cualquier conflicto, dijimos los deseos que se apoderan de nuestro corazón y se convierten en ídolos. Después de analizar también la cura para la idolatría, el Evangelio, que nos lleva a Jesucristo, nuestro Dios, el único que puede satisfacer realmente la necesidad de valor y de propósito que todos tenemos. Vamos a continuar viendo ahora un resumen muy rápido de los 4 principios básicos para solucionar un conflicto, lo que Sande llama las 4 columnas de la pacificación, para luego enfocarnos en un elemento. Déjenme tomar agua porque ya se me está trabando. Permítanme eso. Para luego enfocarnos, en un elemento que es clave para resolver cualquier conflicto. Pues vamos a ver
Las 4 columnas de la pacificación rápidamente y luego vamos a enfocarnos en este elemento clave para solucionar cualquier conflicto. Sí, vamos a orar antes de seguir. Padre, te damos gracias una vez más por tu presencia en medio de nosotros, por la presencia de nuestros hermanos en tu templo hoy. Te pido, Señor, con humildad tu guía para ser claro al exponer el mensaje que tienes para cada uno de nosotros en esta tarde. Que podamos todos salir reconfortados por la enseñanza tuya en cuanto a cómo solucionar un conflicto con los seres que amamos. En Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador, quien nos reconcilió contigo. Amén. Entonces, las 4 columnas de la pacificación. Ahí empieza su hoja. 4 principios básicos para solucionar bíblicamente un conflicto. Número 1, hay que glorificar a Dios en cualquier conflicto. Busquen por favor 1 Corintios 10:31. Ahí Pablo nos da una instrucción inspirado por el Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, si hemos de hacer todo para la gloria de Dios, la pacificación basada en la Biblia está motivada y guiada por un profundo deseo de dar honra a Dios, de poder revelar el amor y el poder reconciliador de ¿quién? De Jesucristo. Entonces escríbale ahí Jesucristo, nuestro Señor. Al tomar de su gracia, seguir su ejemplo y poner en práctica sus enseñanzas, podremos liberarnos de las decisiones impulsivas y egoístas que empeoran el conflicto. Y en lugar de eso, dar alabanza a Dios, manifestando el poder del Evangelio en nuestras vidas. De modo que, en lugar de ver un conflicto como un desastre, debemos siempre considerarlo una oportunidad para glorificar y honrar a Dios. Supongo que ya escribieron desastre y oportunidad, ¿cierto? Pues escríbanlo si no lo escriben. Entonces, cada conflicto lo debemos de ver como una oportunidad de gloria a Dios. Claro que esto es más difícil de decir que de hacer, eso lo entendemos. Pero por eso dijimos, nuestro ejemplo es Cristo. Debemos pedir y tomar de su gracia, seguir su ejemplo y poner en práctica sus enseñanzas. De otra manera, un conflicto será solo la manifestación externa del ídolo o ídolos internos que están gobernando nuestro corazón. Si no pedimos la gracia de Cristo, si no buscamos sus enseñanzas para seguirlas, entonces el conflicto será lo que normalmente es, una manifestación externa del ídolo interno que está dominando nuestro corazón. No es fácil ver un conflicto como una oportunidad de darle gloria a Dios, pero hay que verlo así, hermanos, si lo queremos solucionar. Ayer veíamos en la película de la vida del apóstol Pablo cómo inclusive en los inicios de nuestra iglesia cristiana, cuando la fe estaba realmente sólida y fortalecida por esa etapa de persecución, había personas egoístas, había personas ensimismadas en sus deseos de venganza y en sus deseos de retribuirle a los romanos lo que le estaban haciendo a la iglesia. Entonces esa lucha siempre va a estar presente. Pero si queremos solucionar un conflicto, lo primero que debemos hacer es verlo como una oportunidad de darle gloria a Dios. Número 2, hay que sacar la viga de nuestro ojo. ¿Qué dice Mateo 7:5? Búsquelo por favor. Mateo 7, versículo 5. Y si lo haya primero que yo, léalo. Dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Así es.
La Nueva Traducción Viviente dice: hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Hermano, atacar a otros solo genera contraataques. Gritar y agredir solo provoca gritos y agresiones de la otra parte. Por esa razón Jesús nos enseña a reconocer nuestros propios aportes al conflicto antes de centrarnos en lo que otros han hecho. De manera natural, como ya dijimos, es lo contrario. Siempre buscamos engrandecer los defectos de los demás y engrandecer nuestras virtudes, empequeñecer las virtudes de los demás y empequeñecer nuestros aportes al conflicto. Entonces, si queremos solucionarlo, tenemos que ser honestos y reconocer que tanto del conflicto es culpa nuestra, y nos vamos a sorprender, y como lo veremos más adelante, el 90% de las veces, si somos honestos, es culpa nuestra. Entonces, cuando pasamos por alto las ofensas menores de los demás y reconocemos sinceramente nuestras propias faltas, escríbala ahí: reconocemos y reconozcamos cuando nos toca. Nuestros oponentes frecuentemente responderán de la misma forma. Al disminuir las tensiones podrá abrirse el camino para la discusión sincera, para la negociación y final y felizmente la reconciliación. La Biblia no se equivoca, hermanos, por eso en Proverbios nos queda la enseñanza clara cuando dice que la blanda respuesta quita la ira. Es una verdad. Si usted grita, la otra persona va a gritar más. Y si usted grita más, la otra persona va a gritar más. Si usted le baja el volumen, la otra persona va a reaccionar de la misma manera. Número 3. Hay que restaurar humildemente. ¿Qué dice Gálatas 6:1, hermanos? Por favor. Gálatas 6, versículo 1. Vamos a leerlo todos juntos. Búsquenlo y lo leemos todos, ¿sí? ¿Ya lo tienen? Gálatas 6:1 dice así, todos juntos: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando los demás no perciben lo que han aportado al conflicto, a veces tenemos que mostrarles amablemente, y escríbalo con mayúsculas, amablemente su falta. ¿Qué pasa si rehúsan responder adecuadamente? Bueno, Jesús nos llama a involucrar amigos que sean respetados por las dos partes, a líderes de la iglesia, otras personas que puedan aportar objetivamente a la solución del conflicto, personas que puedan ayudarnos a fomentar el arrepentimiento en ambas partes y restablecer la paz. De hecho, esa es la base de la enseñanza bíblica, de la disciplina bíblica, perdón. Mateo 18, 15 y 16 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Fíjese, primero es usted y él, o usted y ella, personas que están involucradas en el conflicto. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces, si entre ustedes dos no funciona, entonces es conveniente involucrar a alguien que objetivamente pueda aportar
a solucionar un conflicto. Algo de suma importancia es no olvidar que el objetivo de tratar que alguien reconozca su aporte al conflicto es restaurar a la persona y restaurar nuestra relación. El título de la columna es restaurar, no destruir. No se trata de exhibir a nadie o hacernos las víctimas delante de los demás para ganar votos en favor nuestro, porque luego eso hacemos. Llamamos a los demás para hacernos las víctimas y que ellos nos den la razón y condenen a nuestro oponente, en el sentido de que sea la otra persona o la persona con quien tenemos conflicto. Ese no es el objetivo de esta columna, es restaurar, tratar de restablecer la situación, no de exhibir a nadie y seguir los pasos, hermanos. Primero nosotros, las dos partes del conflicto. Porque si usted se peleó con su esposa y viene y sin hablar con ella, les dice a la hora de los testimonios en la iglesia: hermanos, fíjense que mi esposa me hizo este pancho y estoy enojado con ella. ¿Cómo va a arreglar? Lo único que va a hacer es que su esposa se siente exhibida, se sienta humillada y se le quiten las ganas, pocas o muchas que tenía, de arreglar la situación. Pues hay que seguir los pasos. Primero es uno a uno, después involucrando a una tercera o cuarta persona y hasta el último, como último recurso, traerlo a la iglesia. Y lo mismo aplica con quien tenga usted problemas, con un hermano, con una hermana de la iglesia, con el pastor. Primero usted y el pastor, primero usted y la hermana. Que luego queremos hacer las cosas al revés y así no funcionan las cosas. Al menos no en el sentido que deberían funcionar. Un conflicto se soluciona cuando se soluciona. Porque usted puede decir: no, pues yo le gané, porque los demás dijeron que yo soy el bueno y ella es la mala. No, yo soy el bueno y él es el malo. ¿Y qué ganamos si la relación ya se rompió? Y la columna número 4, la más importante de todas: vaya y reconcíliese. Mateo 5, 23 y 24. Este es nuestro Señor Jesús hablando. Déjenme se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda ahí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. La pacificación involucra un compromiso con el restablecimiento de las relaciones dañadas y la negociación de acuerdos justos. Restablecimiento de relaciones dañadas y la negociación de acuerdos justos. Cuando perdonamos a otros, hermanos, como Jesús nos ha perdonado a nosotros, y buscamos soluciones que satisfagan los intereses de los demás, así como los nuestros, es decir, cuando estas soluciones están basadas en el principio ganar, se despejan los escombros del conflicto y se abre la puerta para una paz genuina. Esta columna, hermanos, es clave. Esta columna es la cereza del pastel, o más que eso. Es la tecla send, la tecla enviar de un mensaje de vida o muerte. Si no apretamos la tecla send, todo lo demás no sirve. Si sabemos que el conflicto es una oportunidad para glorificar a Dios, si hemos visto nuestra viga antes de ver la astilla en el ojo ajeno, si hemos hablado con otra persona haciéndole ver sus errores y reconociendo los mismos, pero
ahí le dejamos y no nos reconciliamos, no sirve de nada. Los conflictos, para que dejen de ser conflictos, tienen que solucionarse. Y la iniciativa la debemos tomar nosotros como cristianos. Porque esa es la mayor tragedia de los conflictos, es que siempre estamos esperando que la otra persona dé el primer paso. Hay matrimonios que pudieron haber sido inmensamente felices, que se vinieron abajo porque ninguno de los dos quiso dar el primer paso. Django decía en una canción: el que dice lo siento primero suele ser quien ama más, y es verdad. No es teología, pero podemos aplicar la canción aquí también. Perdón, hermano, disculpe que parece de la mayor importancia y interrupción por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. Perdona. ¿Qué pasa? Cuando esto se hace y esa persona no quiere una reconciliación. Gracias. Sí. Aquí estamos hablando de la actitud nuestra como cristianos. Ahorita lo vamos a ver. Hay situaciones que tristemente nunca se solucionan, pero lo que no podemos permitir es que no se solucionen por culpa nuestra. Si hacemos lo que debemos hacer, si reconocemos nuestro aporte y vamos y tratamos de arreglar honestamente el problema y basado en estos principios, y aún así no se da, lo veíamos al principio de estos sermones. ¿Qué pasa? Hay que seguir orando por esa persona, hay que seguir amando a esa persona y pedirle a Dios que en el futuro nos dé la oportunidad de arreglar el conflicto. Y entonces el conflicto se va a quedar en el desacuerdo, al menos de parte nuestra, ¿no? Y no va a avanzar a una rivalidad, y menos en una guerra. Eso hay que hacer, ¿sí? Muy bien, espero que... Gracias. Muy bien, entonces, estos son los 4 principios básicos para la solución de un conflicto. Son principios bíblicos que debemos seguir confiando en que Dios puede usarlos para terminar con cualquier conflicto que tengamos. Sobre todo con alguien que amamos, hermanos. Porque pocas cosas se llevan nuestra alegría y nos desgastan mental y emocionalmente tanto como un conflicto con alguien cercano a nuestro corazón. Nada nos afecta más como un conflicto entre marido y mujer, entre padres e hijos, entre hermanos de sangre o de fe. Tan graves como son estos conflictos, muchos de ellos se pudieran evitar. Claro que no todos los conflictos se pueden evitar. Algunos desacuerdos están basados en asuntos tan fundamentales para la verdad, la integridad y la justicia, que nuestra convicción y nuestra fe demandan que estemos firmes en nuestra postura, aun si la firmeza nuestra zarandea nuestra relación. ¿A qué me estoy refiriendo? Un conflicto sobre si enseñar a un hijo pequeño o no enseñarlo acerca de Dios. En eso no podemos ceder. Hay que estar firmes. Un conflicto sobre aceptar o no una propuesta de trabajo ventajosa pero deshonesta. Un conflicto sobre defender o destruir el fruto del vientre.
Esos son temas en los que no podemos ceder con tal de no tener un conflicto. Luego caemos en ese error. Decir, no, pues es que yo no quiero problemas con mi mujer. Entonces mejor los niños ahorita ni que vayan a la iglesia de ella, ni que vayan a la iglesia. Ay, cuando sean grandes, que decidan ellos. Cuando sean grandes ya es demasiado tarde porque no van a decidir nada. Entonces, hay temas en los que no podemos ceder y hay que estar firmes. Son conflictos que debemos afrontar, lejos de evadir, y hacerlo con la firmeza que la fe en Cristo y su enseñanza nos da. Después de todo, nuestro mismo Señor lo dejó en claro para nosotros. Su presencia en nuestro corazón puede resultar en un daño severo y doloroso para las más íntimas y más significativas relaciones que tengamos. Mateo 10 lo dijo, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Pero en temas que valgan la pena, en temas en donde está en juego nuestra fe, nuestra creencia, nuestra confianza, nuestra lealtad a Dios. Pero la verdad es que la mayoría de nuestros conflictos no son acerca de asuntos trascendentales. Por el contrario, casi siempre son provocados por cosas triviales, por asuntos superficiales. Y si somos honestos, tendríamos que calificarlos por asuntos egoístas de parte nuestra. En estos casos, que como ya dije son la mayoría, hay solo un camino para resolverlos. Hay solo un camino para terminarlos. Y para ello tenemos que empezar por saber qué es lo que causa los conflictos. Nos tardamos 2 sesiones estudiando cuál es el corazón de cualquier conflicto. Así que no nos vamos a detener en esto. Solo recordemos que Dios, a través de su palabra, en la carta de Santiago que leímos hace un momento, nos los dice y nos los dice sin rodeos. Ahí está la causa de nuestros conflictos. ¿Qué dice Santiago 4:1? Búsquenlo por favor y lo vamos a leer todos juntos también. Santiago 4, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Muy bien, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde vienen los conflictos? ¿De dónde vienen las guerras? Ya lo dijimos, de los deseos egoístas que se van apoderando de nuestro corazón y se convierten en nuestros ídolos, porque pensamos que si no lo tenemos, no vamos a ser felices. Y entonces todo lo que se interponga entre ese deseo que tenemos y nosotros, lo consideramos nuestro enemigo y arremetemos contra él. Ese es el corazón del conflicto. Por eso Dios nos lo dice, porque sabe que necesitamos saberlo. Y no es que no lo sepamos. La mayoría de las veces cuando estamos solos, en la intimidad de nuestros pensamientos, después de un conflicto, admitimos que nuestra forma de ser es lo que lo ocasiona. Solo que nos cuesta mucho admitirlo en frente de la persona con la que tenemos el problema. ¿No es cierto? En soledad nos sentimos convencidos de que la forma grosera, y por qué no decirlo hasta pecaminosa, en la que tratamos a nuestro amor, a nuestro amigo, a nuestro hermano, fue un error de parte nuestra y fue lo que ocasionó el conflicto, esa forma de ser nuestra. Muchas veces inclusive fantaseamos sobre lo distinto que hubieran sido las cosas si hubiéramos actuado de otra manera.
y empezamos a construir escenarios en nuestra mente y a ensayar palabras y actitudes que queremos adoptar, y decimos: la próxima vez que vea a Pedro, que vea a Pablo, que vea a Eli, le voy a decir, porque se lo debía haber dicho, así es como me debía haber portado. La próxima vez que la vea o que lo vea, se lo voy a decir. Adelante. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa ya cuando no es un ensayo mental? Cuando el escenario de nuestra mente se convierte en el escenario real. Se nos hace muy difíciles de decir esas palabras que tanto ensayamos. Se nos hace imposible aceptar nuestros errores. Se nos hace imposible adoptar esa actitud humilde y sumisa que habíamos jurado y perjurado que íbamos a tomar. Y entonces empezamos a modificar. Pues sí, yo la regué, pero acuérdate, es que tú también empezaste. Es que si tú no me hubieras dicho, yo tampoco te hubiera dicho. Es que si tú no me hubieras hecho, yo no te hubiera hecho. Y total que empezamos con la rebambaramba. Y aquella actitud humilde y sumisa y conciliadora que teníamos se pierde, se desdibuja y vuelve a salir otra vez nuestro egoísmo, nuestra actitud de querer ganar siempre. Y entonces, en vez de resolverse, ¿qué pasa? El conflicto resurge y a veces hasta se recrudece. ¿Por qué pasa esto, hermanos? ¿Por qué resolver un conflicto se nos hace tan difícil? No hace falta quebrarnos la cabeza para encontrar la respuesta. De hecho, la tenemos. Se debe a una palabra, pues una palabra tan fea, tan egoísta, que nadie quisiera apropiársela. ¿Cuál es la causa? Y aquí la tenemos que escribir, y también con mayúsculas. No sé si quedaron hojas para Paola y su novio para que se las... Pero no le des la tuya porque ya va a estar contestada, José. Ah, bueno, ok. Entonces, muy bien. Entonces, ¿cuál es la causa de nuestro conflicto? El orgullo. La causa de nuestros conflictos es el orgullo. Por orgullo no queremos sentirnos vulnerables frente a la otra persona. Por orgullo no queremos dejar nuestra posición de privilegio en la relación que nos permite ganar siempre. Por orgullo no queremos admitir lo tontos y patanes que realmente somos. El orgullo es tan difícil de contener como un gato que se salió del saco en donde lo teníamos y a donde queremos volverlo a meter. ¿Han intentado eso? No lo intenten, porque van a salir todos arañados y el bendito gato nunca se va a regresar al costado. Y así es el orgullo. Preferimos no perderlo, aunque ello conlleve un daño severo a nuestra familia, a nuestras amistades, a nuestra iglesia. Para Dios, este asunto es tan importante que por eso a través de Santiago nos confronta con nuestro orgullo de una manera bastante cruda. El orgullo es una mala pasión. El orgullo es una pasión propia de gente que no tiene a Cristo en su corazón y que por ende es enemiga de Dios. Fíjense qué terrible cosa. Porque cuando dejamos que el orgullo nos domine, caemos en esa categoría. Santiago 4, versículo 4. Oh gente adúltera, dice Santiago, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Cuando nuestro orgullo gobierna el actuar
con la persona que compartimos la vida, nuestro actuar con un amigo, con un hermano, estamos actuando, según Santiago, como si fuéramos enemigos de Dios. Y ese es un asunto tan serio como aquel que Jesús ilustra con la parábola de los dos deudores. Nos convertimos en el siervo al que su Señor le perdonó una deuda de 9,067 millones de pesos, imagínense, 9,067 millones de pesos. A eso equivalen ahorita 10,000 talentos de oro. Y eso es lo que este siervo le debía a su Señor, 9,067 millones de pesos. Pams anda llorando por 10,000 pesos que le debo. Y eso por un mes que me atraso. El Señor le perdonó 9,067 millones de pesos. Pero él no pudo perdonar a un amigo suyo que le debía 10,000 pesos. No lo pudo perdonar. Y uno puede decir, está loco, ¿a quién se le ocurre? Pero en esa categoría, a eso nos parecemos. Y sabemos cómo termina la historia, ¿no? Entonces, tenemos que saber que el orgullo es un enemigo nuestro. El orgullo es algo con lo que no podemos negociar. Por el orgullo no podemos comprometer nuestra fe. Por el orgullo no podemos comprometer nuestra pertenencia a Cristo. Con el orgullo hay solo una cosa que podemos hacer con él. Hay que matarlo. Al orgullo hay que matarlo. Aquí aplica Eclesiastés 3, versículo 3. ¿Qué dice? Búsquelo, por favor. Eclesiastés 3, versículo 3. ¿Qué dice? Tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar. Ok. Tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de edificar y tiempo de destruir. Para que sea tiempo de curar, tenemos que encontrar tiempo de matar. Para que haya tiempo de construir, tenemos que encontrar tiempo para destruir. ¿Qué es lo que vamos a matar? ¿Qué es lo que vamos a destruir? Nuestro orgullo. Se dice fácil, pero es sin duda una de las más encarnizadas batallas en las que nuestra fe puede verse involucrada. El orgullo es nuestro enemigo, aunque nos hable al oído como si fuera nuestro amigo. Nos engaña sutilmente, haciéndonos creer que al dejarlo salir, Él va a proteger nuestra dignidad. Va a hacer que los demás nos den nuestro lugar. Va a hacer que los demás se arrepientan de haberse metido con la persona equivocada. Y es tan bueno para engañar que le creemos. Y nos cegamos al hecho de que en realidad nos va a destruir y va a destruir nuestra relación con las personas que más amamos. Nuestro orgullo es el juez más severo para condenar los defectos de los demás, y nuestro orgullo es el mejor abogado defensor para perdonar nuestros propios errores. Así de peligroso es. Nos hace creer que es nuestro amigo, cuando en realidad, igual que Judas, nos va a traicionar con un beso. Por eso nomás hay una cosa que hacer con el orgullo: hay que matarlo. Y hay solo un arma efectiva para eso. Para matar el orgullo hay que humillarnos.
Tenemos que rechazar el consejo de nuestro orgullo y aceptar la instrucción de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque en palabras del mismo Jesús, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y luego Pedro se apropia de esa enseñanza y cuando escribe su carta nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Fácil? Claro que no. El orgullo es más difícil de matar que Bruce Willis. Y Bruce Willis lleva como 6 películas y no lo han podido matar. O sea, el orgullo todavía es peor. Para matar el orgullo necesitamos valor, el valor de la fe. Debemos creerle a Cristo y aunque nos dé miedo, ponernos en el lugar en donde podamos perder nuestro privilegio de ser siempre el que gana. En donde podemos ser rechazados. En el dificilísimo escenario de admitir lo tonto y lo patanes que hemos sido. Lo egoístas que hemos sido. Debemos creerle a Cristo. Y fíjense, aún tenemos que aceptar la posibilidad de que la otra parte se aproveche de nuestra humildad para humillarnos más. Ese es un riesgo que vamos a tener. Pero hay que hacerlo y tener confianza en Dios. La vez que compartimos este trabajo en la Universal, les decía yo, eso es lo que más miedo me da a mí cuando tengo que ir a arreglar un asunto que mi orgullo y mi tontería y mi patanés ocasionó. ¿Cómo me van a tratar? ¿Cómo van a reaccionar las otras personas? Porque voy a ir y voy a tener que decir: lo siento, la regué, perdóname. Y la otra parte puede actuar y decir: ah, no, ahorita me la cobro. Gracias a Dios hasta ahorita no ha pasado eso. Gracias a Dios Él me ha dado de su gracia y las otras personas han actuado de una manera comprensiva y receptiva. Y esa fe debemos tener. Porque quizá alguna vez vaya a salir y ¿qué vamos a hacer? Ya por eso vamos a decir: ah, no, pues entonces tenemos que creerle a Cristo. Y volviendo a la pregunta que hacía Fidel, ¿qué pasa si la otra persona no? Bueno, vamos a seguirlo amando. Vamos a seguir amando y orando a Dios para que se presente otra oportunidad en el futuro de resolver el conflicto. Esa es la postura. Debemos creer que la palabra de nuestro Señor a través de Santiago es más factible y más creíble y más confiable que cualquier promesa que nuestro orgullo pueda hacernos. ¿Qué dice Santiago 4:6? Santiago 4, versículo 6. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sí, gracias. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mientras más humildes seamos, amados hermanos, más gracia tendremos. Y mientras más gracia tengamos, más humildes seremos. Ese es el círculo virtuoso, no vicioso. Virtuoso que mata, no te rías. No te perdono. Es el círculo virtuoso que mata nuestro orgullo. El pecado alimenta nuestros conflictos en nuestras relaciones más íntimas. Íntimas. El pecado alimenta entonces los conflictos en nuestras relaciones más íntimas porque esconde la verdad detrás de una máscara de enojo manipulador. Y caemos fácilmente en esta trampa disfrazada de dignidad, porque tristemente nos parece de más valor que buscar darle gloria a Dios. Preferimos preservar intacta nuestra reputación
que preservar una relación, aunque esa relación sea la más significativa de nuestra vida. Y eso, hermanos, es lo más triste que puede pasar. Saber que a usted Dios le dio la bendición de encontrar al amor de su vida. Por su orgullo y no querer matarlo y humillarse, perderla, y quizá para siempre. Es lo más triste. Y eso no puede ser la alternativa para un hijo de Dios. ¿Cuál es? Nuestra alternativa es obedecer cuando Dios nos manda a humildemente confesar y renunciar a nuestro orgullo pecaminoso, porque darle gloria a Él y restaurar una relación nos dará una satisfacción muchísimo más profunda que algo tan superficial como una reputación de ser el que siempre gana, el que siempre tiene la razón, el que siempre dice la última palabra, el que siempre se sale con la suya. Cuando a través de la humildad mandamos muy lejos nuestras quejas egoístas y nuestros reclamos orgullosos, es entonces cuando nos portamos realmente como hijos de Dios y su luz brilla a través de nosotros. Mire qué dice Filipenses 2, 14 y 15. Se lo voy a leer, en la Nueva Traducción Viviente, porque es muy claro aquí. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Nuestro orgullo esconde esa luz. La humildad, en cambio, la hace brillar. En las bienaventuranzas, Jesús llama a los pacificadores ¿cómo? ¿Cómo dice? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, si somos pacificadores, seremos hijos de Dios. Pero un pacificador empieza no mediando en conflictos de alguien más. Empieza admitiendo que somos pecadores, matando nuestro orgullo y mostrando con nuestro ejemplo de qué manera, cómo es la única manera de hacer las paces con alguien más. Matando nuestro orgullo y siendo humildes. Escríbalo, si puede con mayúsculas, con mayúsculas. Tenemos un conflicto, no se aflijan, hermanos. Ese conflicto es una oportunidad que Dios nos da para demostrar el poder redentivo del Evangelio, para liberarnos del yugo que el orgullo nos tiene puestos, para permitir que su gracia abunde en medio de una actitud abundantemente humilde. Ese conflicto es una invitación de nuestro amado y buen Dios para someternos a Él y resistir al diablo. ¿Y qué dice Santiago? Resistir al diablo y de vosotros huirá. Entonces, si hacemos eso, lo veremos huir como un lobo que huye del buen pastor que defiende a sus ovejas. Lo que hayamos aprendido en estas 3 sesiones, es lo último que les voy a decir en nombre de Dios. Lo que hayamos aprendido, vayámoslo y practiquémoslo con quien tengamos un conflicto. Recordemos, si no vamos y nos reconciliamos, de nada sirve saber cómo hacerlo. De nada sirve saber que el causante del conflicto es un ídolo que está gobernando nuestro corazón. De nada sirve que un conflicto puede ser una oportunidad para darle gloria a Dios. De nada sirve saber que debemos mirar nuestra viga antes de mirar la paja en el ojo ajeno. De nada sirve que hay que restaurar. De nada sirve si no vamos y nos reconciliamos. Es como tener la cura para la más terrible enfermedad y no apretar la tecla send que envíe el mensaje a la Organización Mundial de la Salud. Así de triste es si ya supimos todo eso, si Dios nos dio la oportunidad de saber todo esto y no intentamos reconciliar.
qué pasa? Si la otra persona no quiere reconciliarse, hay que orar. Busque sus notas de la primera sesión. Que el conflicto se quede en el desacuerdo por nosotros. Nada más. Vamos a estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Y ahí se acabó el problema. Porque esa es la actitud que como hijos de Dios debemos tener. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que la arraigues en nuestro corazón, que nos des el valor y la fe suficiente para matar nuestro orgullo, ser humildes y terminar cualquier conflicto que tengamos. Darte gloria, demostrar, Señor, que Cristo es real, que Cristo transforma vidas, que Cristo reconcilia. Si pudo reconciliarnos contigo después de todo lo que te hemos hecho, ¿cómo no va a poder reconciliarnos, sea lo que sea que nos esté separando? En su nombre bendito oramos, te damos las gracias. Amén.